El episodio de hoy se llama La corrupción de la envidia. Hola, soy Amber, esposa, madre, tipo, una hija de Dios. Aquí hay pequeñas cosas. Vemos los problemas cotidianos desde una perspectiva bíblica con un solo objetivo sencillo: conocer y amar más a Dios. Gracias por escuchar. Esta mañana estaba haciendo mi estudio bíblico y estaba en el libro de Mateo. Estoy a punto de terminarlo. Así que estoy en la crucifixión y estaba leyendo sobre Jesús cuando lo llevaron ante Pilato. Entonces, los ancianos y los sumos sacerdotes habían hecho un juicio en medio de la noche y no tenían la autoridad para condenar a Jesús a muerte. Así que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, que era el gobernador en ese momento, porque necesitaban que él pronunciara la sentencia de muerte sobre Jesús para que fuera legal. Y esto es lo que leemos comenzando en Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, era costumbre del gobernador durante la fiesta liberar a un prisionero elegido por la multitud. En ese momento tenían a un prisionero famoso llamado Barrabás. Así que cuando la multitud se reunió, Pilato les preguntó: ¿a cuál quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que se lo habían entregado por envidia. Vamos a saltarnos un versículo. Y el versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y exigieran la ejecución de Jesús. ¿No es interesante que Poncio Pilato pudo ver a través de los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos? Él vio exactamente lo que estaba sucediendo. Vio que era por envidia que estaban dispuestos a ejecutar a un hombre inocente. No había nada. Pilato interrogó a Jesús. Observó a Jesús. De hecho, se asombró de que Jesús se negara a defenderse. Y vio la envidia que emanaba de estos hombres. Y mientras leía esto esta mañana pensé: solo mira lo que la envidia nos hace. ¿Cómo puede convertir a personas que deberían estar honrando a Dios? Estos eran los líderes religiosos de la época. Así que estas habrían sido las personas a las que los demás admiraban, para marcar el rumbo, para dar el ejemplo de cómo vivir. Y aquí estaban tan llenos de envidia que se rebajaron a este nivel de querer que mataran a un hombre inocente. Entonces, ¿qué significa realmente la palabra envidia? Es un sentimiento de descontento o anhelo resentido provocado por las posesiones o cualidades de otra persona. Así que si miras a alguien y piensas: debe ser agradable tener ese bote. ¿O por qué él tiene todas esas cosas? ¿Por qué es tan talentoso? ¿Por qué Dios le dio todo eso a él? ¿Por qué no recibí yo aunque sea un poco de eso? O cuando miras a otra familia o deseas tener el matrimonio, el esposo o la esposa de otra persona, o cuando piensas: vaya, mira la casa en la que viven. ¿Y qué pasa con eso? ¿O cómo es que ellos pueden irse de vacaciones tantas veces? Nosotros apenas y la estamos pasando. La raíz latina significa mirar con malicia. Eso es un deseo de causar daño. Así que estás deseando el mal para otra persona. Y en el francés antiguo, en realidad, significa hostilidad. Así que, en realidad, toda esta palabra, envidia, trata de querer el mal para alguien más porque sientes que tiene algo que debería ser tuyo. Solo piensa en eso por un momento. Es totalmente lo opuesto a ser el tipo de persona que se alegra con los que se alegran y llora con los que lloran. Así que cuando tu amigo, tu compañero o tu colega recibe un ascenso, cuando algo increíble sucede en su vida, la diferencia está entre decir: ajá, debe ser bonito. Nada así me pasa a mí. Y decir: amigo, eso está genial. Estoy muy feliz por ti. Eso es increíble. Ve y disfruta esto. Haz lo mejor que puedas con este ascenso. Sé que lo vas a hacer increíble. Esa es la diferencia entre sentir envidia de alguien y realmente alegrarse genuinamente por esa persona. Ahora, aquí está el asunto. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos dijo esto, que por cierto lo menciono todo el tiempo. He estado enseñando sobre este pasaje y voy a estar enseñando en un par de iglesias próximamente sobre este mismo pasaje porque es tan
tan lleno de sabiduría. Y si lo tomamos en serio, nos ayudará a deshacernos de toda la envidia que de otro modo podría invadirnos. Jesús dijo esto, así que estamos en Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿Ven cómo crecen los lirios del campo? No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Oh, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús está diciendo, miren, su Padre Celestial los ve. Él observa a los pájaros. Él se da cuenta cuando un pájaro cae. Él se da cuenta cuando una mamá pájaro busca comida para sus crías. Él lo entiende. Las malas hierbas son hermosas. Si Él dedica tanto tiempo y energía para asegurarse de que los pájaros tengan alimento y que incluso las malas hierbas sean hermosas en su momento, ¿por qué piensas que no se da cuenta de ti? ¿Por qué piensas que no recibes tu parte? Y mira lo que dijo Jesús. Quiero decir, simplemente me maravillo de esto todo el tiempo cuando enseño esto. Pero Él dice, no te preocupes por tu vida, no te preocupes por tu cuerpo. Es como, Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué pasas tanto tiempo preocupándote por esas cosas? Tengo un buen amigo que dice, mira, si lo necesitara, entonces lo tendría. Así que, en otras palabras, cuando algo no llega a ti, cuando no consigues el trabajo, no obtienes el ascenso, no consigues a la persona, o lo que sea que pensabas que realmente querías o que te haría feliz, bueno, debe ser que Dios no quería eso para mí. De hecho, he aprendido tanto en los últimos años que a estas alturas pienso que si Dios no permite que algo entre en mi vida, en realidad me está protegiendo. Quizás me está protegiendo de, ya sabes, de caer en el orgullo y pensar, sí, ya sabes, si hubiera conseguido ese trabajo o lo que sea, que soy tan grandiosa, y Dios sabe que necesita que sea humilde. Quizás es porque hay algo en ese trabajo o en esa relación o en ese bien o en lo que sea por lo que yo había orado, que no sería bueno para mi familia. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero solo sé que si le pido algo a Dios y Él responde que no, eso es una forma de protección. De alguna manera, de algún modo, puedes confiar en Él, y eso es lo que Jesús nos está diciendo. En última instancia, Él está diciendo, mira, no te preocupes por las cosas que no recibes, porque tu Padre Celestial es tu Padre Celestial. Él te creó, Él te conoce, Él vela por ti. No sé cómo es tu familia, pero conozco a mi esposo y mi esposo ama regalarle cosas a nuestros hijos. Simplemente le encanta hacerlo. Si está en su poder, hacer algo increíble por nuestros hijos lo hará. Y mi esposo es un hombre pecador. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor que ni siquiera podemos imaginar, nos dará las cosas que necesitamos cuando las necesitamos? Bueno, entonces, si estás diciendo, oh, eso es genial, Amber, pero he estado orando por mi salud durante años y no puedo imaginar que Dios me esté protegiendo al no darme mi salud. Me imagino que podría ser mucho más. Si yo estuviera sano, el apóstol Pablo también lo dijo. Había una espina en su carne y oró para que se la quitaran. Y Dios le dijo, mira, mi gracia es suficiente para ti. Cuando eres débil, yo soy fuerte. Así que no te preocupes por eso. No te preocupes por lo que no tienes. Simplemente usa lo que sí tienes. Entonces, si no tenemos cosas y si quieres más, ¿cuáles son las lecciones aquí? Primero que nada, Filipenses 4, comenzando en el versículo 12 hasta el 13.
El apóstol Pablo dijo, sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier y toda situación, ya sea bien alimentado o con hambre, ya sea viviendo en abundancia o en escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Me encantó la nota en mi Biblia de estudio NB. La encontré tan profunda. Decía que la prosperidad también puede ser una fuente de descontento. Hay tantas personas que aparentemente tienen todo lo que crees que deseas y sin embargo están muy descontentas con ello. Tendemos a poner las cosas mundanas en un pedestal, como si realmente tenerlo todo fuera tener este tipo de casa y tener este tipo de auto y lucir de cierta manera y vestirse así, esto y tener este tipo de reloj y estar yendo a estas vacaciones. Y ya sabes, bueno, eso es lo que el mundo dice que es una gran vida. Pero puedes tener todas esas cosas y sentirte increíblemente solo. Puedes tener esas cosas y tener un matrimonio terrible o tener amigos en los que no confías. Ellos solo están ahí porque tienes todas las cosas que ellos quieren y mientras sean tus amigos, ellos también lo obtienen. O, ya sabes, tienen hijos que no se preocupan por ellos. Hay muchas cosas más importantes que aportan mucho valor a la vida y que no tienen nada que ver con los bienes materiales. Aprendí hace mucho tiempo que si iba a orar por algo, iba a orar por un matrimonio feliz y maravilloso. Porque para mí, cuando mi esposo y yo estamos en sintonía, podemos lograr mucho juntos. Podemos hacer mucho bien en nuestra familia. Podemos trabajar en beneficio de nuestra familia. Podemos hacer mucho bien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para el ministerio en general, en el reino de Dios, cuando trabajamos juntos y ambos, ya sabes, estamos en sintonía. Quiero decir, es simplemente tan bueno en contraste con cuando estamos chocando y yo quiero hacer esto y tú quieres hacer esto. Y no podemos avanzar en la dirección correcta, simplemente estamos dando vueltas en círculo. Eso es solo una pérdida de tiempo. Así que aprendí hace mucho tiempo que dos de las cosas por las que iba a orar regularmente son un matrimonio increíble y que mis hijos caminen con Dios. Porque te diré algo, puedes tener muchas cosas, pero si tus hijos no caminan con Dios y eres una persona cristiana, piadosa, serás miserable. Y para mí, quiero a mis hijos conmigo en el cielo. Quiero que trabajen conmigo en el reino de Dios. Gran parte de lo que he hecho a lo largo de los años ha sido un ministerio enfocado en servirles a ellos, a su generación y a las personas que estaban con ellos mientras crecían. Enseñaba en la escuela dominical. Dirigía la escuela dominical. Escribía obras de teatro y musicales para hacer con ellos y sus amigos. Hacía grupos de jóvenes y estudios bíblicos para adolescentes. Y las cosas que hacía, en las que invertía, eran por ellos, para fortalecer su fe. Así que realmente quiero que mis hijos caminen con Dios. Esas son dos de las oraciones que hago constantemente, una y otra vez, porque creo que aportan mucho a la vida y mucho al ministerio. Y las cosas mundanas, bueno, esas van y vienen. Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice esto: no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan necesario para cada día. De lo contrario, podría tener demasiado y renegar de ti y decir, ¿quién es el Señor? O podría llegar a ser pobre y robar y así deshonrar el nombre de mi Dios. Al mirar el Antiguo Testamento, que espero que sea una de tus metas, mientras caminas esta vida con Dios, mientras caminas junto al Señor, espero que estés leyendo tu Biblia diariamente, que la estudies y le pidas a Dios que te ayude a anhelar su palabra, porque hay tanto ahí. Pero al leer el Antiguo Testamento y ver a los reyes, especialmente la vida de los reyes, e incluso David, ¿sabes? Cuando estaba comenzando y cuando huía de Saúl, y cuando era solo un pastor que iba a averiguar qué pasaba con sus hermanos, era tan dependiente de Dios. Y a medida que obtuvo más y que Dios le dio más, eso se fue relajando un poco. No por completo. Él aún sabía quién era Dios, pero tomó más esposas. Hizo algunas cosas que no fueron buenas. Vamos a hablar de David y Betsabé en un momento, pero no es solo David. También son otros reyes realmente buenos, como el rey Asa, el rey Ezequías.
A medida que Dios obraba a través de ellos e hizo cosas asombrosas, eventualmente llegó el orgullo y todos cayeron de una u otra manera. Todos tropezaron a causa de su orgullo. ¿Y por qué tendemos a pensar, bueno, Dios, yo soy mejor que ellos? Probablemente yo podría manejar esto. ¿Qué te hace pensar eso? David era el hombre conforme al corazón de Dios. Mira los salmos. Mira la manera en que él caminó con Dios. ¿Por qué piensas que tú podrías manejar mucho más? Si hay una oración que deba hacerse es, Señor, ayúdame siempre, todos los días de mi vida, a darme cuenta de mi dependencia de ti, a saber que no soy yo. Yo no puedo hacer nada, pero tú obrando a través de mí puedes hacer mucho, no por mí, sino por ti. Así que tiendo a querer orar por humildad y por esa dependencia de Dios. Ayúdame a saber que no puedo hacer nada sin ti, Señor, porque al leer la Biblia veo que eso hizo tropezar a mucha gente y no creo que yo sea mejor que ninguno de ellos. Así que sé lo suficientemente sabio como para orar por las cosas correctas, las cosas que importan, las cosas que tienen un beneficio eterno. Y también sé lo suficientemente sabio como para saber que quizás no puedas manejar mucho. Quizás no puedas manejar mucho dinero o muchas cosas o muchas personas, ya sabes, siguiéndote o lo que sea. Y confía lo suficiente en Dios como para dejar que Él te dé exactamente lo que eres capaz de manejar y nada más. Esa es la lección en esto. El secreto de estar contento es saber que Dios es digno de confianza y que si Él no te ha dado mucho, si estás luchando con tu salud o si estás pasando por una de esas situaciones en las que estás lamentando la muerte de un hijo o estás lamentando la muerte de un cónyuge o cualquier cosa que esté afligiendo tu corazón. Y Dios no te ha sacado de esa situación, aunque hayas orado desesperadamente. Sabe que Dios te va a dar la fuerza. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en el sentido de que puedas ir y, ya sabes, ser un jugador de la NFL, sino que puedes superar las cosas que Dios permite que lleguen a tu vida. Dios está ahí. Él te dará lo que necesitas y estará contigo para fortalecerte y ayudarte. Ahora dije que íbamos a volver a David y Betsabé. Así que en 2 Samuel, capítulos 11 y 12, vemos a David, quien había sido rey por un tiempo. Se tomó un descanso de ir a la guerra con sus soldados. Él envió a su ejército y a su comandante para hacer el trabajo, y él se quedó en casa y holgazaneaba. Se levantaba de la cama por la noche. Estaba paseando por el tejado y vio a una mujer bañándose, Betsabé, y él la deseaba. Entonces él mandó llamarla y la llamó y durmió con ella, a pesar de que había sido advertido por su sirviente, a pesar de que ella era una de sus buenas, queridas y poderosas esposas de hombres. Y entonces se acostó con ella y luego trató de encubrirlo. Lo intentó y mandó llamar a Urías para que volviera del campo de batalla, con la esperanza de poder animarlo a acostarse con su esposa. Pero Urías no quiso tener nada que ver con eso, porque sabía que los hombres del rey estaban en el campo de batalla, y no creía que debiera disfrutar de un placer que ellos mismos no estaban teniendo. Así que se negó a hacerlo. Entonces David hizo que lo mataran. David lo envió de regreso a la batalla con su propia sentencia de muerte. Él mismo llevaba su sentencia de muerte. David le dijo al comandante del ejército que lo pusiera donde la lucha fuera más intensa y luego retirara a las tropas. De modo que quedó allí solo, lo que significaba una muerte segura para él. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ocurrió, Urías murió, así que Betsabé ahora era viuda, lo cual era bueno porque estaba embarazada. Eso fue lo que causó todo esto. Para empezar, después de que durmieron juntos, ella descubrió que estaba embarazada. Así que David ideó un plan para tratar de encubrir su pecado matando a su esposo. Así que finalmente Natán el profeta vino y confrontó a David. Y cuando lo hizo, dijo algo realmente notable que creo que es muy, muy importante. Él dijo, esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y las esposas de tu Señor en tus brazos. Os di todo Israel y Judá. Y si todo esto hubiera sido poco, os habría dado aún más. David envidió a la esposa de Urías.
Y dijo Dios, mira, David, te he dado mucho. Te di tanto, te di la nación entera, los 10 esposas. Te di fama, autoridad, mando. Lo único que tenías que hacer era preguntar si sentías que no te había dado lo suficiente. El medio hermano de Jesús, Santiago, dijo esto en Santiago 4, versículos 2 y 3. Deseáis, pero no tenéis, así que matáis. Codiciáis, pero no podéis obtener lo que queréis, así que os peleáis y lucháis. No tenéis porque no pedís a Dios. Cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para gastar lo que obtenéis en vuestros placeres. ¿No es cierto que tan a menudo matamos? Si recordamos lo que Jesús dijo sobre los mandamientos, cuando dijo que no se trata solo de asesinar, se trata de odiar a las personas. Deseamos lo que no tenemos y odiamos a quienes lo tienen. No conseguimos lo que queremos, así que discutimos y peleamos como diciendo, ¿por qué ellos lo obtienen? ¿Por qué les dieron más a ellos? Y sin embargo, ¿no te das cuenta de que eso es exactamente lo que sucedió en la parábola de los talentos? Jesús contó acerca de un señor que se fue de viaje y confió a sus siervos diferentes cantidades según sus capacidades. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Ahora, cuando regresó, el señor encontró que el que tenía 5 los había duplicado, el que tenía 2 los había duplicado, pero el que tenía 1 lo había escondido en la tierra. Y cuando este hombre, que no hizo nada con lo que Dios le había dado, el Señor le quitó el único que tenía y se lo dio al que había duplicado los 5 y ahora tenía 10. ¿Por qué? Porque estaba usando lo que se le había dado en el reino. Así que el que tenía recibió aún más porque lo estaba usando para la gloria de Dios y para el bien de Dios. Al final de tu vida, adivina qué no importará. Lo que no importará es cuántas cosas tenías. ¿Sabes por qué? Porque alguien va a venir y va a limpiar tu casa y muchas de las cosas que acumulaste terminarán en la basura. Fin de la historia, se acabó. Esa es la verdad. Todas las cosas que acumulaste, todos los muebles, toda la ropa, todas las cosas, todas las fotos, todas esas cosas, la mayoría terminarán, ya sabes, en una tienda de segunda mano o en la basura. Y unas pocas cosas irán a tus hijos. A Dios no le importa al final de tu vida cuál era tu estatus cuando estabas en la tierra. A Él no le importa cuántas veces te teñiste el cabello, ni cuántas joyas tenías, ni nada de eso. A Él le importa lo que hiciste con lo que te dio y cómo serviste en el reino. ¿Cómo usaste tus habilidades, tus dones espirituales y tu dinero para el bien del reino? ¿Invertiste en misioneros? ¿Animaste a los santos? ¿Enseñaste a la gente los caminos de Dios? Eso es lo que importa. Todo lo demás es solo tontería y cosas sin sentido en las que nos enredamos tantas veces. Proverbios 14, versículo 30 dice esto: un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Vive en paz. No te preocupes constantemente por lo que no tienes. Ni siquiera dejes que eso se convierta en un problema. De hecho, cuando suceda, cuando tú estés dándole vueltas a no tener algo, dedica un tiempo a la oración. Como, Dios, ¿por qué deseo esto tanto? ¿Esto está de acuerdo con tu voluntad para mi vida? ¿Esto me ayudará a ser mejor en el trabajo que me has encomendado? ¿O esto es solo una distracción de mi propia naturaleza pecaminosa de querer más o del ejército del mal o del mundo? Y también ten en cuenta esto. Hay momentos en los que realmente es muy bueno querer y desear más. Así que digamos que tu matrimonio no está yendo muy bien. Es algo piadoso querer invertir en tu matrimonio y desear que tu matrimonio sea mejor. Así que haz el trabajo. Trabaja en ser un cónyuge alentador y de apoyo. Trabaja en no ser una persona quejumbrosa. Trabaja en edificar a tu cónyuge y en acercarse juntos al Señor. Haz que sea una prioridad leer devocionales juntos, orar juntos. Cuando oren juntos, se unirán más. Haz las cosas que deben hacerse para que tu matrimonio sea más feliz. Si estás distanciado de tus hijos y quieres tener una relación con ellos, trabaja en ello.
Haz las oraciones, reúnete con otros amigos y pídeles que también oren. Haz lo que sea necesario. Invítalos a tu casa. Haz que el tiempo en familia sea una prioridad para que tu relación con tus hijos realmente mejore. Si quieres hacer más en la iglesia, si miras tu iglesia y piensas, oh, nuestra iglesia simplemente se está muriendo, no está pasando nada allí, ¿qué puedes hacer? En vez de quejarte al respecto, si deseas más, yo digo que eso es algo piadoso. Inicia algunos estudios bíblicos, haz que la gente venga a la iglesia y esté en la palabra de Dios. Mira qué puedes hacer. Puedes iniciar una banda de alabanza, puedes ayudar con el comité de adoración, puedes empezar a servir de alguna manera que atraiga a la gente. ¿Qué puedes hacer si deseas más? Porque la verdad es que muchas veces esas cosas que nos hacen querer lo que sea o querer lo que otros tienen, muchas veces hay personas que han estado trabajando muy duro detrás de escena para lograrlo. Los buenos matrimonios no simplemente suceden, no son personas que simplemente se han dejado llevar y que simplemente se han vuelto realmente buenos. Son personas que han invertido en su matrimonio, incluso los amigos cristianos. Ya he mencionado esto antes, pero creo que vale la pena repetirlo. La verdad es que yo invierto en mis amigos. Si estoy en la zona, paso tiempo con mis amigos. Los llamo, nos ponemos de acuerdo para vernos. Hago tiempo para mis amigos. Y por eso tengo amigos cristianos tan piadosos, porque constantemente les digo, oye, ¿quieres salir a caminar? Oye, voy a estar en la zona tal día. ¿Hay alguna manera de que podamos vernos? Les mando mensajes a mis amigos y les digo que estoy orando por ellos. No sucede simplemente así. Si quieres y deseas algo que ahora no tienes, y si es algo piadoso, esfuérzate para que sea mejor. Eso también está bien. Simplemente no te sientes a envidiar a los demás y dejes que la podredumbre de la envidia te consuma. Ora, esfuérzate, desea las cosas mejores, que son las cosas espirituales, las cosas de Dios, y no te dejes atrapar por todas las tonterías de este mundo. Esto ha sido pequeñas cosas, porque en el reino de Dios las pequeñas cosas son las grandes cosas.